Este canal, este espacio, como ya saben, es de la comunidad. Se alimenta de las historias que la gente decide contarnos y agradecemos infinitamente esa confianza. En esta ocasión hemos seleccionado algunas de las experiencias más escalofriantes que se han relatado recientemente en el grupo de Facebook de la comunidad Relatos de la Noche, al cual, como siempre, están invitados a unirse. Bienvenidos y bienvenidas a esta canasta de cuentos de horror. Están escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, quiero compartir un relato que me ha contado mi mamá y que hasta hace poco pude corroborar. Se titula Las Cruces del Pueblo. Mi madre nació en un pueblito de Oaxaca, San Pedro Mártir, que pertenece a la región mixteca, aunque solo estuvo ahí hasta los 6 años sola con la abuela antes de mudarse a la Ciudad de México. Muchos de sus recuerdos de niña fueron feos, al grado que ahora que es mayor, no le gusta regresar al pueblo más de 5 días y sobre todo no le gusta estar sola en la noche. Me comenta que en el pueblo han pasado varios eventos, muchos que ellos le atribuyen al malo, al Catrín, y por ello es que en cada lugar donde pasaron se colocaron monolitos de piedra con cruces de madera, esto como protección para que no entre este malo al pueblo, y tiene al parecer más de 100 años. Este relato lo describo en 2 partes, lo que le pasó a mi abuela y lo que le pasó a ambas después. Mi madre comenta que una de sus experiencias que hasta ahora no ha podido olvidar ocurrió un 24 de diciembre. Lo recuerda bien, una noche muy fría, sobre todo porque su casa se encontraba casi en la cima de una loma, en la parte trasera del panteón. Esa noche la abuela la había regañado por no querer ir a misa de Nochebuena, y debido a la negativa de mi mamá, la abuela se fue sola, dejándola a ella encerrada en la casa. Le dijo: "No te duermas, me abres cuando regrese". Dice la abuela que fue a misa y de regreso, justo en donde se divide el camino principal del pueblo en 2, uno para la zona donde vivía la abuela y otro hacia el panteón, hay 3 de estas cruces. Detrás de ellas, comenta que salió una señora, con rebozo en la cabeza. En ese tiempo no había luz, por lo que no pudo distinguir un rostro. La abuela solo caminó en dirección a su casa justo cuando la señora le dijo: "Feliz día", a lo que mi abuelita respondió de la misma forma. Sin embargo, nuevamente, pero con una voz muy rasposa, casi como si fuera un hombre, le dijo: "¿A dónde vas, Benny? Ven, vamos a pasear". La abuelita no se movió, ni siquiera volteó. Solo se hincó y rezó un credo. En eso escuchó un chillido y cuando por fin volteó, vio que donde estaba la mujer había un cerdo, mismo que corrió tomando el camino al panteón, y mientras pasaba, los perros de las casas aullaron. Eso le enchinó la piel, por lo que corrió a la casa para ver si mi mamá estaba bien. Mi madre dice que escuchó pasos y que tocaron la puerta muy fuerte, por lo que dijo: "Mamá, ¿eres tú?". Pero nadie respondió. Trató de asomarse en los huecos de la madera y solo era oscuridad. Nuevamente tocaron y con más desesperación preguntó: "Mamá, ¿eres tú?". Y escuchó la voz de la abuela, aunque muy bajita. Así que por fin abrió la puerta y en efecto vio entrar a la abuelita llorando. Mi mamá la abrazó, pero no entendía por qué lloraba. La abuelita se preparó un té y justo cuando terminaba, se escucharon nuevamente pasos afuera y entonces una voz que decía: "Ven, vamos a pasear". Mi mamá, confundida, se asomó por los huecos de la madera y vio a un perro enorme, negro. La abuelita la quitó y tomó un machete y le dijo: "En cuanto salga, cierra la puerta, pones la tranca y reza". La abuelita salió. Mi madre cerró la puerta, pero en vez de rezar se asomó y vio y escuchó
cómo la abuela tiraba de machetazos a ese perro, mientras rezaba así como lo insultaba. Sin embargo, parecía que no lo podía atinar un solo golpe y el perro se levantaba hasta que por fin logró asestar uno. Mi mamá vio cómo la abuelita por fin pudo darle en el cuello. El perro solo huyó y, para sorpresa de ambas, salió corriendo, y a su paso los perros de las casas aullaban nuevamente. No durmieron esa noche. A la mañana siguiente, 25 de diciembre, mi mamá salió de la casa para darle maíz a los pollos y pudo ver huellas de la abuelita sobre la tierra, así como marcas del machete que había golpeado en el piso. Pero no había marcas ni huellas de algún perro, ni un rastro de sangre. Fue tiempo después que fueron a lavar la ropa a un arroyo cercano, y en donde también hay un monolito de piedra con cruz de madera, cuando notaron pelos negros como de perro, embarrados en la parte baja de la cruz, como si se hubiera metido por debajo y en su paso se le hubieran caído por la fricción. Desde ese momento decidieron mejor no volver a lavar ahí. Este es el relato, y les comento que ahora en diciembre de 2018, que fui al pueblo de donde es mi mamá, junto con mi novio que es ingeniero, pude recorrer las zonas que me describió. Me sorprendió conocer estas cruces. Me dicen que hay muchas en las veredas, pero algo que me enchinó la piel fue un comentario que hizo mi novio, ya que al ver estos monolitos le sorprendió saber que no están hechos de cemento, sino de cal con piedra, y no puede creer que aunque están expuestos a inclemencias del tiempo como el sol, la lluvia y el viento, no se hayan derrumbado, y la madera, aunque ya muy desgastada, no se haya caído. Les dejo unas fotografías y muchas gracias por leer mi relato. Este relato lo obtuve de un buen amigo en una de esas clásicas veladas donde a veces las personas se reúnen a contar historias de terror. Espero que sea de su agrado, y a partir de aquí está en primera persona. Esta es una extraña historia que viví hace muchos años cuando era todavía un niño de 11. Mi padre es de un pueblo del interior, y en algunas ocasiones nos llevó a mi madre, a mi hermana menor y a mí a pasar vacaciones de fin de año allá, en el pueblo donde vivían mis abuelos paternos. Ahí la casa era la típica casa grande de pueblo, con un patio enorme lleno de árboles frutales de todo tipo, y el aroma que de ellos se desprendía era exquisito. Recuerdo que producto de nuestros viajes anteriores a ese pueblo, yo me había hecho ya de algunos amigos que esperaban con ansias mi visita para jugar con mi balón de fútbol y mi bicicleta, con los cuales nos divertíamos mucho en las tardes de juego. Ellos eran niños acostumbrados a la vida del campo y la naturaleza. Sus costumbres y juegos de rutina diferían mucho de los que yo acostumbraba. Jugaban a las escondidas, a los encantados, a las canicas, a las carreras, entre otros muchos, pero en especial disfrutaban mucho de ir a nadar al río que estaba cerca del pueblo. Aquella era una vida que cualquier niño de mi vecindario, a pesar de estar acostumbrados a la comodidad y ventajas de la vida que ofrece la ciudad, hubiera querido tener. A mis amigos del pueblo y a mí nos encantaba ir a dar paseos a ese río, a bañarnos en sus aguas cristalinas y muy limpias. Nos fascinaba pescar a nuestra manera. Aquel entretenimiento era como entrar a otro mundo. Un mundo de fantasía en el que todo juego o aventura infantil era posible. Sin embargo, a los adultos parecía no gustarles la idea dizque por peligroso, ya que no era bueno para los niños que anduvieran solos en el río. Yo en lo personal, sabía que aquella preocupación de parte de nuestros padres era hasta cierto punto innecesaria, puesto que el pueblo era tranquilo, donde todos se conocían, y los chicos, a pesar de sus cortas edades, eran ya excelentes nadadores. Con ciertos costos, una tarde los mayores nos dieron permiso de ir al río. Era una tarde calurosa.
Recuerdo que en el camino íbamos cortando frutas que crecían en los árboles. Cortábamos mangos maduros, bananos y otros frutos, siendo aquello tal vez un placer añadido a nuestra aventura de juegos cuando caminábamos hacia allá. Y finalmente llegamos. Éramos al menos un grupo de 6 chicos, y sin pensarlo demasiado nos lanzamos al río desde una roca alta para dar pequeños clavados. El agua se sentía deliciosamente fresca, dado que esa parte donde estábamos nadando era una especie de poza rodeada de árboles que aportaban frescura y un gran ambiente con su sombra a nuestro alrededor. Después de un rato salimos del agua para comer la fruta que habíamos llevado y luego nos acostamos en el pasto. Nos pusimos a hablar así acostados como estábamos y después de un rato creo que nos quedamos dormidos. Despertamos y recuerdo que volvimos un rato más al agua. Ya empezaba a caer la tarde y el sol era leve. Nos ubicamos en una parte semiseca de la poza y jugábamos a aventarnos agua los unos a los otros con nuestras manos. Nos entreteníamos mucho en esos momentos cuando de repente escuchamos todos claramente un silbido. Un silbido agudo pero suave y sonoro. Nos quedamos mirando y luego volteamos a todos lados, hacia los árboles tratando de hallar de dónde provenían aquellos silbidos. De repente Luis, quien era el mayor del grupo, gritó: «¡Hey! ¿Quién es el que silba?». Hubo silencio, y luego Luis preguntó nuevamente: «¿Quién anda ahí?». En lo personal, confieso que tuve cierto temor ya que aquello era inusual. Sin embargo, y saliendo desde las sombras detrás de los árboles, apareció un niño, más o menos de nuestra edad. Todos nos sentimos contrariados ya que no sabíamos de dónde había aparecido. Era raro que un niño desconocido para nosotros anduviese solo en ese río, y yo pude notar por la forma en que se miraban que mis amigos no le conocían. Luis le preguntó: «¿Cómo te llamas?». El niño se quedó mirando a Luis a los ojos y lentamente y con una sonrisa respondió: «Gabriel». El niño nos miraba a todos sin dejar de sonreír, pero he de decir que había algo en su mirada que no me hacía sentir cómodo. «No te había visto antes, Gabriel. ¿De dónde eres? Dime, ¿dónde vives?», preguntó Luis. Gabriel respondió: «Soy de lejos, pero ahora vivo aquí». «¿Aquí dónde? ¿En el río?», preguntó Luis. «Sí, aquí», dijo aquel niño. Luego Gabriel, mirándonos fijamente, nos dijo: «¿Puedo jugar con ustedes?». Nos miramos y después de unos instantes y casi a un tiempo, movimos nuestras cabezas afirmativamente. El chico sonrió y luego caminó hasta dentro del agua. Pasó al lado de nosotros y se dirigió lentamente hacia la parte más profunda de la poza. Cuando pasó junto a nosotros pude verle más claramente. Su piel era oscura y su cabello era muy negro. Cuando estuvo junto a mí, me miró, lo cual me hizo estremecerme un poco asustado, ya que podría jurar que había en su mirada cierta chispa de burla. Luis le dijo: «Hey, no, espera. No vayas a nadar ahí porque está muy profundo». El niño ignoró a Luis y poco a poco se sumergió totalmente en las aguas del río, así como un pez en el agua, desapareciendo por completo de nuestra vista. Nos quedamos unos segundos viendo hacia ahí y el chico no salía. Luego las aguas dejaron de moverse y fueron quedando tranquilas. Solo que se podía notar cómo el área donde el niño se había sumergido, ahí, las aguas empezaron a verse un poco oscuras, como agua lodosa. Luis nos miró asustado. Aquello era completamente anormal. Pasó al menos un minuto de que se había sumergido cuando Luis
firmemente pero sin elevar la voz como para que aquel niño no se diera cuenta, nos ordenó: saldremos del río y correremos hasta el pueblo sin detenernos, ¿entendido? Ninguno de nosotros le contestó a Luis. Sin embargo, en silencio, le respondimos que sí con la cabeza. Caminamos lentamente entre las aguas buscando alcanzar la orilla. Luis era el último, como queriendo asegurarse de que todos saliéramos seguros para después salir él. Sin embargo, mientras lo hacía, volteaba y volteaba a ver con insistencia hacia la poza. El ambiente era tenso y había un silencio sepulcral que se rompía solo con el rumor del río y su ya no tan suave corriente. Era un ambiente demasiado pesado. La adrenalina de todos estaba al 100. Íbamos a huir de aquello que a leguas se veía que era algo anormal. Una vez que salimos, escuchamos un fuerte grito, agudo y aterrador. Volteamos la cabeza hacia el río y vimos cómo el extraño niño llamado Gabriel tenía a Luis agarrado de un brazo y escuchamos claramente que señalando con su dedo hacia la poza le decía: ven, vamos a la poza. Vamos, que ahí fue donde me ahogué. Luis gritaba y nosotros estábamos paralizados sin saber qué hacer. Aquello era horroroso y traumatizante. De pronto escuchamos una fuerte voz detrás de nosotros que decía: largo de aquí, demonio, deja en paz a ese niño. Pudimos escuchar cómo 2 disparos del rifle de don Genaro impactaron sobre el cuerpo de aquella cosa o lo que fuere, que burlándose se perdió entre las aguas, desapareciendo ante nuestros ojos y dejando libre a Luis. Todos volteamos y vimos a don Genaro, que era el capataz de un viejo hacendado del lugar y que, para suerte nuestra, había llevado a esa hora a pastar al ganado de la hacienda. Don Genaro era uno de esos hombres a los que no les tiembla el pulso para desenfundar su arma o apuntar con su rifle a aquel o aquello que malintencionadamente les amenace. Nos acompañó hasta la entrada del pueblo, dejándonos seguros y libres de todo peligro, diciéndonos: muchachos, cuídense siempre de no andar solos por estos caminos olvidados, ya que hay toda clase de cosas en los montes. Mi papá acostumbraba a rezar cada día el rosario, pero en una ocasión, en los últimos meses de su vida, empezó a gritarle a mi mamá pidiendo ayuda. Decía que había 3 pequeños bebés desnudos trepando en su cama, intentando quitarle su rosario. Él le decía a mi mamá: míralos, me quieren quitar el rosario. Ellos quieren uno para ellos. Después de un rato dejó de verlos y pensamos que ahí había terminado la historia. Sin embargo, cuando lo fuimos a sepultar, vimos que alrededor de su tumba había 3 bebés, uno de cada lado y otro a los pies. Eran pequeñas tumbas de bebés que apenas tenían meses de nacidos cuando se despidieron de este mundo.